Te pido que me acompañes, por favor, ahí en tu Biblia a la Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vámonos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y tenemos un tema especial para esta tarde. Le hemos puesto en la prédica, le hemos titulado Una conversión genuina. Una conversión genuina. Vamos a estar viendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y esto es, hermanos, porque dentro de algunas semanas vamos a tener la oportunidad de estar viajando a Costa Rica con un grupo, ¿verdad?, de aquí de la iglesia, algunos servidores. El pastor Cristian junto con su servidor nos han invitado a ser parte de unas conferencias de una propiedad que tienen allá, un campamento. Y las conferencias son con jóvenes que se supone que todos son creyentes. Y parte de los temas que se van a hablar allá es imposible que Él me cambie, ¿verdad? Obviamente es una pregunta retórica, imposible que Él me cambie. Y pues bueno, hemos estado introduciéndonos en el tema, hemos estado investigando un poquito acerca de esto. Y si queremos hablar acerca de una conversión, ¿verdad?, que es genuina, tendríamos que ir todos al libro de Tesalonicenses. El evangelio siempre va a surgir un efecto en tu corazón que va a ser un cambio de 180 grados. Cuando tú dices tu testimonio a una persona que no conoce de Cristo, evidentemente tú le tienes que platicar de tu antes, cómo eras antes de conocer a Cristo, cómo conociste a Cristo y de qué manera el evangelio impactó tu vida para que tu vida no vuelva a ser la misma nunca más. Entonces estamos estudiando esta carta de Tesalonicenses en el capítulo 1 y quiero concentrarme de manera específica en el versículo 8 y en el versículo 9. Solamente vamos a estar viendo dos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Están ahí? Amén. Vamos a iniciar, dice la palabra de Dios, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo, dice el autor, ¿verdad?, de esta carta, Pablo, en el 52, 53 después de Cristo, él está diciendo de manera o de modo, ahí en el versículo 8, que no tenemos nosotros necesidad de hablar más nada. El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis y cómo os convertisteis, diga conmigo, convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 es hermoso y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad de poder cantar estas alabanzas, estas verdades absolutas. Y Señor, ahora en este momento te queremos pedir tu guía, Padre, tu dirección con la exposición de tu palabra. Que nos ayudes, Dios, a estar atentos a lo que tú nos quieres mostrar a cada uno de nosotros. Que realmente podamos ser sensibles, recibir, Dios, la exhortación, el ánimo, recibir, Padre, la confrontación con un corazón humilde y saber, Dios, que tú nos llamas a ser oidores de la palabra, pero también hacedores. Padre, ayúdame en mis debilidades, ayúdanos, Señor, a todos nosotros a estar totalmente atentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ciertamente, hermanos, el versículo que hemos estado leyendo nos habla de que hay una fama que se está propagando en todo el continente europeo.
Y esta fama que se está propagando de la gente que está hablando, ¿verdad? Es específicamente de la conversión de la iglesia o de los miembros que están dentro de la iglesia en Tesalonicenses. Lo que le llama la atención a la gente, y es por eso que tanta gente está hablando, es el profundo cambio que se ha efectuado en la vida de los tesalonicenses. Un cambio que evidentemente estaba empezando a ser en lo interno, pero que se manifestaba públicamente en su nueva forma de vivir. Esta es la fama que se está propagando por todo el continente europeo. Los tesalonicenses han sufrido un cambio interno que se ha manifestado públicamente en su nueva forma de vivir. Y a esto se le llama una genuina conversión. Yo estaba charlando el día de ayer con los pastores y les preguntaba, ¿ustedes qué famosos creen que realmente hayan sufrido una conversión en su vida hacia el cristianismo? Se mencionaron algunos nombres, uno podría ser muy reciente, se puede hablar de Daddy Yankee, ¿verdad? Ahorita todo mundo, todo el pueblo evangélico está hablando de Daddy Yankee, un reggaetonero reconocido de manera mundial, el cual incluso en uno de sus videos él confiesa que en la lucha para poder entrar en el cristianismo recibió una oferta de millones de dólares, pero que él en el video expresa públicamente que si él realmente había puesto su fe y su confianza en Cristo, no podía seguir frecuentando los mismos lugares, acciones y actitudes que él hacía anteriormente. Y ahora todo el mundo está hablando acerca de Daddy Yankee. Yo estoy seguro que a lo mejor en tu WhatsApp te ha llegado un link de sus palabras, de alguno de sus videos, te metes a Facebook y todas las redes sociales están impactadas con el cambio de Daddy Yankee. Por ahí podríamos mencionar algunos otros que se han convertido, ¿verdad? Algunas otras personas que han sufrido cambios dentro de su vida, pero para poder entender, amada iglesia, lo que realmente significa una conversión, tendríamos que definir la palabra conversión. Y fíjate, estaba estudiando en un diccionario bíblico y la conversión tiene 3 puntos que son elementales. Son 3 puntos, ¿verdad? Que si nosotros no los vemos en nuestra vida, en la vida de Daddy Yankee, en la vida de algún creyente o persona que dice que ha venido al cristianismo, estos son los elementos que rigen una verdadera conversión. En primer lugar, a lo mejor no se alcanza a ver ahí en las pantallas, está algo chiquita la letra, yo se los voy a leer. Dice el primer punto, una verdadera conversión supone el rechazo del estilo de vida anterior. Diga conmigo rechazo. Fuerte, rechazo. La verdadera conversión supone el rechazo del estilo de vida anterior y la adopción de una vida nueva. En segundo lugar, dice aquí en sus pantallas, la conversión siempre implica el repudio de una cosa y el abrazo. Fíjense muy bien, si tú estás abandonando algo, si tú estás repudiando algo, entonces tienes que abrazar otro elemento. Y en tercer lugar, dice aquí en las definiciones, la verdadera conversión siempre es un apartarse de algo y un volverse hacia algo. Si lo queremos poner en términos muy prácticos, la conversión es un cambio de dirección de 180 grados. Si yo iba direccionado hacia mi derecha y yo digo que tuve una conversión, no puedo decir que tuve un cambio de 360 grados porque llegaría al mismo lugar. No podría decir que tuvo un ángulo de 45 o de 90 grados porque eso sería un término medio. Un arrepentimiento o una conversión genuina requiere de un cambio de camino
de 180 grados. Otro camino que no se parece en nada en lo que estabas anteriormente. Y hermanos, en el caso de los tesalonicenses, la conversión que ellos tuvieron significó, síganme con mucho cuidado, el repudio de la idolatría y la asunción y el apego y el abrazo de una vida de servicio a Dios. Fíjense ustedes que ciertas investigaciones arqueológicas han revelado que Tesalónica, a su alrededor existían una pluralidad de cultos. En primer lugar, todos los estudios arqueológicos se han dado cuenta que en la mitología griega había un monte que ellos destinaban para poner su templo principal, que es el monte de Olimpo. Y este monte de Olimpo era considerado la morada de los dioses olímpicos. ¿Quiénes son los dioses olímpicos? Eran los principales dioses de todo el panteón griego. 12 dioses y diosas olímpicos que constituían la parte de los ídolos más importante de toda la región en su tiempo. No solamente empezando con la cultura griega, sino que se trasladó aún a la cultura romana, y en los días de Cristo y en los días de Tesalónica, mucha gente de ese entonces seguía con la práctica de la adoración hacia estos ídolos. Los voy a mencionar de una manera rápida. Yo estoy seguro que a lo mejor ya las ha escuchado, los conoce. Uno de ellos es Zeus, rey de los dioses y dios del cielo y del trueno. Hera con H, reina de los dioses y diosa del matrimonio y de la familia. Poseidón, dios del mar, los terremotos y los caballos. Deméter, diosa de la agricultura y la cosecha. Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra y las artes. Apolo, dios del sol, la música, la poesía y la profecía. Artemisa, diosa de la caza, la luna y la naturaleza. Ares, dios de la guerra. Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Hefesto, dios del fuego y la forja. Él era el artesano de los dioses, el que hacía las espadas y todos los elementos de batalla. Hermes, que usted lo conoce, hay una marca también que se llama Hermes, era el mensajero de los dioses, dios del comercio y los ladrones. Y en último lugar tenemos a Dionisio. Dionisio, en otras tradiciones, se le reconocía como el dios del vino, la festividad y del teatro. Y hermanos, todos estos dioses y la adoración hacia ellos no solamente impactaban a la sociedad de una manera religiosa, sino que aún en el tiempo de Cristo, en el Imperio Romano, eran reconocidas por las autoridades. Y todos estos dioses e ídolos eran honrados en todas las ceremonias cívicas. Entre los macedonios, que es más o menos la región en donde se desarrolló Tesalónica, había predominado principalmente el culto a Dionisio. Fue el último que comentamos. Dionisio, el dios del vino, de la festividad y del teatro. ¿Y cuál era la característica principal de la adoración o la participación de la honra a este Dios? Era el desenfreno moral, la borrachera y la orgía. Y en este tiempo, toda la sociedad que estaba en los alrededores de Tesalónica eran los que más practicaban estas tres cuestiones, sin olvidar principalmente que dentro de la región de Tesalónica no solamente tenían la influencia de estos ídolos, sino que también teníamos la presencia de grupos ambulantes filosóficos. ¿Cuáles eran estos grupos? Unos son los neopitagóricos. Por más que lo ensayé en la casa, no me salió. Neopitagóricos, ahí está.
Eran filósofos, evidentemente, que seguían las enseñanzas de Pitágoras, un filósofo matemático griego que estuvo presente en el sexto siglo antes de Cristo. La doctrina que él tenía era la matemática y el misticismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos discípulos neopitagóricos otorgaban gran importancia a las matemáticas y creían que los números eran la base de toda la realidad. Por otro lado, no solo estaban ellos, estaban también los epicúreos. Los epicúreos eran seguidores de Epicuro. Se quedaron así, ¿verdad? Epicuro, un filósofo griego que estaba del siglo IV al III después de Cristo. Él fue el fundador de la escuela epicúrea y su filosofía se centraba en la búsqueda de la felicidad a través del placer y la ausencia del dolor. Y en tercer lugar, otro de los grupos filosóficos que deambulaban en ese entonces son los estoicos, seguidores de Zenón de Sitio. En el siglo III, ¿verdad? En Atenas principalmente, y los estoicos era una escuela que enseñaba la importancia de la virtud, la razón y el control de las pasiones para alcanzar la felicidad. Hermanos, es muy probable que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nosotros leemos que Tesalónica abandonó a los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero, es muy probable que los creyentes de Tesalónica estuvieron bebiendo de estas diferentes fuentes religiosas y filosóficas antes de su conversión. Hermanos, la influencia era extrema. Casi si tú no eras uno de los que adoraba a uno de los dioses griegos o participaba en una de las escuelas filosóficas, eras un subyugado de la sociedad. No podías muchas veces encontrar trabajo porque no pensabas de la misma manera en la que la sociedad pensaba. Muchas veces no eras aceptado dentro de los círculos sociales porque todos solamente tenían algo en común, la idolatría. Y hermanos, cuando nosotros vamos a Tesalonicenses, Pablo, el gran misionero, el apóstol, el evangelista, quiere destacar una parte del corazón de todos ellos. Y él reconoce en el versículo 8 y 9 que ha sido divulgada la palabra del Señor. Dice el versículo 8, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de tal modo, hermanos, que los apóstoles ya no tenían necesidad de hablar nada. La conversión de los cristianos en ese tiempo fue una conversión total, fue una conversión que abandonó totalmente las prácticas que tenía y que no se conformó con un cristianismo cómodo. Decidieron tomar todas las herramientas que Dios les había dado por medio de su Espíritu para llevar a cabo un testimonio que impactó el continente entero. Y hasta este punto del mensaje, hermanos, hasta este punto de la lección, yo les quiero hacer una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Qué habrá implicado para ellos esta conversión? Todos los que conocimos a Cristo y cambiamos nuestro estilo de vida, tuvimos muchas implicaciones y ahorita vamos a ver muchas de ellas. Pero hablando acerca del contexto en el cual se desarrollaban los de Tesalónica, viendo lo fuerte que era la idolatría en ese tiempo, incluso más podría decir que ahora en nuestros días, ¿qué habrá implicado para los creyentes de Tesalónica esta verdadera conversión? Seguramente muy pocos hemos practicado una idolatría tan burda como el paganismo de los tesalonicenses, pero sin duda alguna
nuestra conversión también ha significado o se supone que debería de significar el dejar algo atrás, dejar cierto estilo de vida. Y yo les quiero dar 3 implicaciones de una verdadera conversión en esta tarde. Si estás haciendo anotaciones, si no las estás haciendo, yo te animo a que lo hagas, ¿verdad? Ahí en una libreta, en tu celular. 3 implicaciones de una verdadera conversión. Y si nosotros las vemos a la luz de la palabra de Dios y las relacionamos en nuestra vida, es muy probable que nos podamos ver reflejados o proyectados con los creyentes de Tesalónica, o es muy probable que aún podríamos decir todavía estoy muy lejos de lo que significaba una verdadera conversión. Amén. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver el punto número 1, vamos a ver la primera implicación. Y dice ahí en sus pantallas, la conversión supone la ruptura formal con todo tipo de culto a otros dioses. Repito, en primer lugar, la conversión genuina supone la ruptura formal con todo tipo de culto a otros dioses. Para entender esta actitud que tuvieron los creyentes en Tesalónica, debemos de entender que la verdadera conversión al cristianismo, cuando el evangelio llega a tu vida, tú debes que saber que el evangelio opera al nivel de nuestra mente. De hecho, es la mente a la que el evangelio se dirige en primer lugar, por lo cual nuestro abrazo del evangelio tiene que implicar grandes cambios en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el evangelio primero lo entendiste en la mente, lo razonaste, el Espíritu Santo te ayudó a entender la esencia del evangelio, y una vez que tú lo entendiste, el evangelio pasó al corazón y después de afectar también tus emociones, se tradujo en un cambio de actitud o en un cambio de estilo de vida. Pero en primer lugar, la conversión opera al nivel de nuestra mente. Así que fíjense muy bien, el culto idolátrico no es cuestión de arrodillarse físicamente o corporalmente delante de las imágenes. Detrás de cada ídolo hay valores erróneos e ideas equivocadas. En tercer lugar, dice aquí, la conversión significa no solo el abandono de ciertos dioses falsos, sino de aquel sistema de pensamiento que todos esos dioses representaban. ¿Qué es lo que sucede principalmente en México, por ejemplo? Tenemos una tradición o una cultura que está muy arraigada al catolicismo. Y si tú te desarrollaste en una familia católica y tu familia católica fue muy devota al catolicismo, es muy probable que hayas nacido con la influencia del reconocimiento y la honradez hacia muchos ídolos o santos. Pero una vez que tú llegaste, por ejemplo, al cristianismo y entendiste el evangelio, lo razonaste, tú has entendido que dentro de la palabra de Dios no puede existir un culto fuera del culto que le rendimos a Dios. Dios es el alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él es el único Dios vivo y verdadero y el único merecedor de nuestra adoración y de nuestra honra. Aquellas personas que traten de trasladar los santos anteriores o ídolos anteriores al cristianismo para continuar cierta práctica religiosa de tu pasado, esto va en contra del verdadero evangelio. Hermanos, la primera evidencia de que los tesalonicenses se habían convertido al Dios vivo consiste en dejar de participar en los cultos idolátricos.
dejar de participar, di conmigo, dejar de participar en los cultos idolátricos. Fíjate lo que dice ahí en la pantalla. En materia del cristianismo, hermanos, solamente tenemos dos opciones: o adoras y sirves al Dios vivo y verdadero, o estás entregado a alguna forma de ¿qué? De idolatría. Ahora fíjense muy bien, no solamente la idolatría puede ser hacia santos, no solamente la idolatría puede ser hacia ídolos o divinidades. Hermanos, todo objeto de culto que no sea el verdadero Dios pertenece a la misma clase o categoría, pertenece a la categoría de la idolatría. Tú podrías decir: yo no le rindo culto, ¿verdad?, a los santos, yo no le rindo culto a otros dioses, pero ¿cómo veneras y adoras, por ejemplo, a tu novia? A tu novia la tienes en un pedestal, ¿verdad? La tienes hasta ribototota, dirían por ahí. Y tu novia es tu máxima constitución, ¿verdad? Tú ves en la palabra de Dios y ves algunos principios, pero si tu novia dice, uy, se te mueve todo el cuerpecito, ¿verdad? No le hacemos más caso a la novia. Hablando dentro de un matrimonio, por ejemplo, que el matrimonio dice que se ha convertido al Dios vivo y verdadero y está ahí el matrimonio, pero la máxima constitución del esposo es su mamá. ¿Por qué se ríen, hermanas? ¿De nervios? Está la iglesia, ¿verdad? Podemos estar recibiendo doctrina, ¿verdad? Pero cuando la mamá de tu esposo dice algo, uy, es la máxima constitución y todos se someten. A lo mejor no son personas, a lo mejor son prácticas, puede ser tu mismo trabajo. No, pastor, yo no tengo ídolos, yo no tengo dioses, al único que le rindo culto es a Dios, pero a Dios solamente le damos 1 hora de nuestra semana y al trabajo le damos a veces más de 8 horas. Le damos toda nuestra atención, le damos todas nuestras ganas. Ahora, no se confundan, no estoy satanizando el trabajo, ¿verdad? No vayan a decir, el pastor dijo que ya lo deje. Todo lo contrario, yo sé que es una forma de provisión, pero así como nosotros estamos en el trabajo y le dedicamos esfuerzo al trabajo, toda nuestra alma, hermanos, nuestro corazón, nuestro estudio, nuestro desgaste físico se tiene que ver también reflejado dentro de la iglesia, porque no le servimos al Señor del trabajo, de la empresa, le servimos a un Dios vivo y verdadero. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6 rápidamente. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 16 al 17. 2 de Corintios capítulo 6, del 16 al 17. Dice ahí la palabra de Dios, bueno, desde el 16 sí, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué? ¿Y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Será mi pueblo. Por lo cual, salid, dice la palabra de Dios, de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Va a aparecer en la pantalla, entonces, para ir cerrando esta primera implicación, 2 puntos que son elementales. Dijimos la primera implicación, entonces, es la conversión, supone la ruptura formal con todo tipo de culto a otros dioses. Dioses pueden ser santos, pueden ser divinidades, pueden ser cosas como nuestro trabajo o pueden ser personas. Pero para cerrar el primer punto, dice en conclusión, volverse a Dios
es dar la espalda a todo otro objeto de adoración. Y en segundo lugar, síganme con mucho cuidado, volverse a Dios es dejar de frecuentar a las personas y a los lugares que nosotros le podríamos denominar mundanos. Debes de dejar de frecuentar a las personas y a los lugares mundanos. Ahora, debes que no se debe de tomar como una imposición religiosa que el pastor te lo pide desde un púlpito. Es una actitud del corazón que se ve como resultado de entender la esencia del evangelio. Como dijimos, el evangelio funciona a nivel mental, y una vez que tú entiendes el evangelio, por lógica, el Espíritu Santo viene a tu vida, te empieza a incomodar, y tú podrías decir que tienes ya un chip diferente al chip que tienen todos los demás. Ya no piensas igual que ellos. Ya tu mente trasciende hacia cosas que son mucho más altas y más hermosas delante de Dios. Ya no puedes participar de las mismas conversaciones. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero si cuando se convirtieron, yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando empezaron a seguir o siguieron más bien frecuentando los lugares que frecuentaban, ya no les llenaba nada en su corazón, porque el evangelio lo llena todo en todos, hermanos. Llegabas con los amigos del trabajo y tenían las conversaciones, ya no te daban gusto, ¿verdad? Te daba gusto a lo mejor verlos a ellos, pero las conversaciones te empezaste a dar cuenta que eran muy vanas. Los objetivos que tenían, te diste cuenta que son objetivos tal vez muy terrenales o sin trascendencia a lo eterno. Te diste cuenta que no tienen principios del amor al prójimo, que su vida está desarrollada en un egocentrismo total. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo puedo salir adelante yo? Pero tú tienes el Espíritu Santo en tu vida y ya no puedes ser egoísta. Esto va en contra de tu naturaleza espiritual. Ahora tú buscas el bien de tu prójimo, porque es el chip codificado que entró en tu mente y en tu corazón. Entonces, hermanos, dejar de frecuentar a las personas y los lugares mundanos no se debe de tomar como una imposición religiosa del cristianismo. Se toma como un resultado de entender el evangelio, y el evangelio me lleva a una verdadera conversión. Amén. Vamos a ver la segunda implicación. El punto número 2 también está bien interesante y quiero que me sigan con mucho cuidado. Dice el punto número 2, solamente vamos a ver 3, ¿verdad? No hay que desesperarnos, no se me duerman. Dice la pantalla, la conversión involucra las emociones, pero la verdadera conversión no debe de ser confundida con la constante emoción. Ahora bien, síganme con mucho cuidado. La conversión o el evangelio toca inevitablemente nuestra vida emocional, y con frecuencia la predicación del evangelio puede ser una experiencia traumática porque nos afecta en el nivel más profundo de nuestra sensibilidad. Porque el evangelio tiene dos efectos que nadie los puede evitar, ni siquiera el que los predica, porque son parte de la esencia del mensaje de salvación. En primer lugar, por ejemplo, el evangelio muchas veces te confronta con tu pecado, te confronta con el pecado. Y cuando una persona es confrontada, inmediatamente se siente incómoda. Cuando una persona es confrontada con el pecado, se puede sentir triste, se puede sentir o hasta ofendido. Cuando nosotros vamos los jueves, ¿verdad?, a predicar el evangelio y llegamos a la parte del pecado, híjole, tenemos que ser bien sensibles y con pincitas, porque el mexicano es bien sensible, hermano, súper sensible. En Argentina no, tú les dices que son unos pecadores y te la toman, ¿verdad? Dice, órale, va, así es cierto. Pero con el mexicano tiene la tendencia a ser muy sensible. Muchas veces se ofende y te dice, no, yo nunca he pecado. ¿Cómo crees? Pecado solamente es matar, es robar.
Y tú le dices, ¿alguna vez has tomado algo prestado sin pedirlo prestado? ¿O has tomado algo sin pedirlo prestado? No, pues sí, ¿verdad? Un billetito ahí de la bolsa de tu esposa, ¿no? Un billetito de la cartera de tu esposo. A lo mejor tomaste alguna otra cosa en la casa de tu hermano. Eso es robar. Tú les explicas lo que es el verdadero pecado y se sienten confrontados. Entonces, hermanos, síganme con cuidado. El evangelio afecta de manera directa nuestras emociones. En primer lugar, porque nos confronta con nuestra maldad. Y en segundo lugar, esta es la parte más hermosa, en el evangelio se centra la obra y la expresión más grande de amor hacia toda la humanidad, que es la obra redentora de Cristo Jesús. Una vez que tú fuiste descubierto en tu pecado, te sentiste vulnerable y sin saber hacia dónde ir, llegó la buena noticia y abrazó tu alma y te dijo, no te preocupes porque no vas a vivir eternamente separado de Dios, porque hay alguien que ya cargó tu culpa. Porque hay alguien que ya derramó su sangre y su sangre, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Y cuando escuchaste esta buena noticia, se te puso la piel chinita, no lo podías creer, te abrazó el corazón y a lo mejor lloraste, ¿verdad? Lloraste porque no podías creer tanta misericordia y tanta gracia. Lloraste porque tú pensabas que todo estaba terminado, pero viste una luz en medio de toda la oscuridad. A lo mejor te sentiste gozoso, saltaste, ¿verdad? Como el que estaba ahí en el templo, ¿verdad? La hermosa que iba saltando porque había sido él curado de su padecimiento. Hermanos, el evangelio afecta nuestra vida emocional. Nos enseña cómo podemos ser perdonados y reconciliados con Dios. Pero ahora bien, la conversión pues suele ir acompañada por grandes emociones, pero la esencia de la conversión, dice ahí en la pantalla, no es la fuerza de nuestra emoción, sino el cambio de nuestra ¿qué? De nuestra conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que quieren basar su cristianismo en emociones. Quieren seguir sintiendo el llorar, el gozo, la alegría y las emociones que sintieron cuando escucharon el evangelio. Y toda su vida cristiana la basan en emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que los días que estás feliz y súper feliz, no agarras la Biblia para nada porque todo está bien. Pero los días en donde vienen la tribulación y las pruebas, ahí estás leyéndote todo Apocalipsis, ¿verdad? Ahí pasas 1 o 2 horas orando, implorando al Señor con ruego. Hermanos, la vida cristiana se ha vuelto en una vida emocional, pero la palabra de Dios dice que es mucho más importante, escúchenme muy bien, dar frutos dignos de arrepentimiento que sentir emociones dignas de Él. Vámonos, por ejemplo, a Mateo capítulo 3, vamos rápidamente. Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Está ahí? Dentro de la predicación de Juan el Bautista, dice el versículo 8, haced pues, ¿qué? Frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Está hablando acerca de obras. Y el versículo 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero un versículo antes, hermanos, dice, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Hermanos, está muy bien experimentar mucha pena por nuestros pecados, pero la verdadera conversión implica mucho más allá. Implica nuestro repudio hacia la vida de pecado y nuestra entrega hacia el camino de la santidad. Fíjense lo que dice la siguiente frase
que me encantó y es también confrontadora. Dice lo siguiente: a la persona convertida se le reconoce por su vida transformada, más que por ¿qué? Más que por sus lágrimas. ¿Qué pasa en el área del arrepentimiento? Muchas veces venimos con Dios y decimos: Dios, estoy bien arrepentido. Y lloramos por nuestro pecado y lloramos, pero hermanos, llorar no es igual a arrepentirse. Dentro de tu lloro puedes estar llorando y puedes estar sufriendo por las consecuencias de tu pecado, pero tú puedes estar lamentándote con el pecado sin cambiar de dirección, es decir, sin tener un verdadero arrepentimiento. Hace unas semanas estamos en el instituto, ¿verdad? Allá en teológico en Campus Norte, y después de una clase de estar hablando acerca de la martirología, la doctrina del pecado, se acerca conmigo y me dice: David, estoy muy mal, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Yo le vi la cara. Es que estoy mal, mal, mal. Y empezó a llorar. Hermanos, no podía, estaba privado. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Es que, pastor, no podía hablar. Y yo: a ver, hermano, tranquilícese, ¿verdad? Respire. Me dan ganas hasta como de darle un zape, ¿no? A ver, agarre la onda, ¿no? Y mis hermanos, es que le he sido infiel a mi esposa, me dice. Ah, caray, no me digas eso. Sí, hermano. ¿Cómo le ha sido infiel? Me dice: en las redes sociales he estado buscando una mujer, ¿verdad? Y he estado frecuentando con ella, no la he visto en persona, pero nos mandamos fotos, nos decimos cosas bonitas, a veces hasta nos marcamos y todo, y estoy bien arrepentido. Y yo le digo: hermano, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, tienes que confesar tu pecado a Dios, tienes que restablecer tu matrimonio, tienes que rendir cuentas, una restauración, etcétera, etcétera. Hermanos, yo daba por sentado que el hombre estaba arrepentido. Ya estábamos terminando la conversación, hicimos una oración. Le digo: ya todo esto, ¿ya la eliminaste de Facebook? Le digo. Me dice: no. ¿Ya la eliminaste de Instagram? No. Le digo: ¿ya le dejaste de hablar? Me dice: no. Yo dije: y entonces, ¿cómo puedes decir que estás arrepentido? Me siento muy mal, me dijo. Yo le dije: hermano, la emoción, la lástima y el sentimiento que tienes no es sinónimo de arrepentimiento, porque arrepentimiento es la palabra metanoia, y metanoia significa cambiar de dirección. Y le dije: si tú realmente estás arrepentido, debiste de haber tomado decisiones tajantes, debiste de haber eliminado de tus amigos, tuviste que haber cerrado Instagram, Facebook, las tuviste que haber bloqueado de WhatsApp, tuviste que haber aventado tu celular, y no importa si es un iPhone 15, aviéntalo al mar y sácate un Tamagotchi del Oxxo. Se quedó así. Esos son frutos de un verdadero arrepentimiento, no emociones, hermanos. Si tú basas tu cristianismo en emocionalismo, tu vida va a ser muy fluctuante. Y Dios no quiere hijos fluctuantes, Dios quiere hijos comprometidos con su obra. A la persona convertida se le reconoce por su vida transformada más que por sus lágrimas. Hechos antes de palabras. Que tus hechos hablen más que tus palabras. Porque puedes alardear mucho de tu cristianismo, pero si no se ve reflejado en tu estilo de vida, no va a tener ningún impacto. Amén. Vámonos ya al punto número 3 para ir cerrando esta predicación. La tercera implicación de una verdadera conversión, y dice la palabra de Dios: la conversión asume la disposición a pagar ¿qué? A pagar el precio. La conversión asume la disposición a pagar el precio. Ahora, este concepto puede ser muy amplio, pero quiero llevarlo a una parte muy específica. Síganme con mucho cuidado.
No es fácil que alguien renuncie a los dioses que ha estado acostumbrado a adorar desde la infancia, ¿verdad? No es una tarea fácil, es algo difícil, es algo que requiere valor, es algo que requiere compromiso, constancia. Pero fíjense, menos aún lo es si toda la historia familiar y todas las costumbres del hogar o de la sociedad están íntimamente vinculadas a ellos. Repito, no es fácil para alguien que renuncie a los dioses que había estado acostumbrado a adorar desde la infancia, pero menos aún lo es si toda la familia y todas las costumbres del hogar o de la sociedad están íntimamente vinculadas a ellos. Y menos aún si sus parientes cercanos siguen actualmente aferradas a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que en tales condiciones la conversión parece o se torna en una negociación de los valores familiares, porque ellos piensan que es un desprecio a los antepasados. Muchas veces se piensa que es una bofetada a los parientes cercanos y una crítica implícita a la sociedad católica. Hermanos, alguien que se convierte en estas condiciones tendrá que correr el riesgo del ostracismo, se llama, social. ¿Qué es el ostracismo? Que muchas veces el creyente va a ser apartado, el creyente va a ser aislado, no te van a incluir, te van a alejar y muchas veces hasta van a cortar comunicación contigo. ¿Qué quiere decir? Que es una expulsión en el ámbito familiar y de la grave oposición de sus seres más queridos. Hermanos, si tú naciste en un hogar católico y todos tus tíos y tu mamá y todos son católicos y tú te convertiste, la verdadera conversión asume la disposición a pagar el precio. ¿Cuál es ese precio? El ser excluido. Te pueden cortar comunicación, te van a empezar a decir tal vez de ofensas, te van a excluir de los planes, te pueden hablar mal, pero hermanos, nosotros agradamos primeramente a Dios antes que a los hombres. Puesto que la conversión significa un trastorno de valores sociales y tradicionales, en menor o mayor grado, el creyente siempre tendrá que pagar el precio de la tensión familiar. Siempre. Vámonos rápidamente allá. Mateo capítulo 10, ya con esto cerramos. Mateo capítulo 10, vamos a leer el versículo 34 al 36. Y ahora sí podemos entender estas palabras. Dice la Biblia, Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra ¿qué? Contra su padre. A la hija contra ¿quién? Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, y qué difícil y qué complicado ha de ser esto. Realmente ir en contra de la corriente es algo complicado. En el tiempo de Tesalónica, ¿quién iba a pensar que los judíos que no estaban sujetos a las ataduras de la idolatría fueron los que rechazaron el evangelio, y los gentiles, que eran los que estaban sometidos a toda clase de presión religiosa e idolatría, fueran realmente a convertirse de los ídolos a Dios? Y hermanos, hoy es exactamente lo mismo. A todos los que están sufriendo ataque por su familia, fíjense lo que dicen las estadísticas. Mientras muchos padres cristianos de hoy en día tienen que lamentar que sus hijos
con todas las ventajas de formación espiritual y todo el apoyo de un hogar creyente. Sin embargo, el 80% de los hijos nacidos en un hogar cristiano parecen convertirse solo a medias y procuran vivir una vida dividida entre Dios y el mundo. Pero cuando existen personas que no disfrutan de estos privilegios, este tipo de personas son los que más convicciones tienen en su corazón y los que más radicales son en su estilo de vida. ¿Cuál es la verdadera conclusión, hermanos? La convicción en tu corazón nace de conocer el Evangelio. Yo he entendido que Cristo murió por mí, que derramó su sangre en una cruz, que me dio esperanza de vida eterna. Y cuando yo entiendo esto, yo entiendo que al único que debo de agradar con mi vida, lamentablemente no es a mi papá, no es a mi hermano, no es a mi esposa, no es a mi hijo, no es a mi vecino. Primeramente me tengo que preocuparme por agradar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando la sociedad ve que tú tienes una verdadera conversión, entonces el impacto empieza a ser trascendental. Hermanos, el impacto de Tesalónica fue porque los tesalonicenses estuvieron dispuestos a pagar el precio de la persecución. Estuvieron dispuestos a agradarle primeramente a Dios. Y ellos entendieron que el Evangelio cambia mi mente y por eso cambia también mi corazón. Yo ya no puedo ser el mismo. No puedo ser el mismo grosero, no puedo ser el mismo fiestero, no puedo ser el mismo alcohólico, no puedo ser el mismo drogadicto, porque el Evangelio de Cristo, hermanos, me rompe de toda esclavitud del pecado. Aquí todas las cosas han pasado, todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. He aquí, yo hago todas nuevas. Cierren sus ojos ahí desde su lugar, desde donde están. Y a manera de conclusión, ¿verdad? Quiero que realmente te preguntes ahí en tu corazón si tu conversión, amado hermano o hermana, realmente es genuina. A lo mejor te has dado cuenta que no fue genuina porque frecuentas a las mismas personas, frecuentas los mismos lugares. A lo mejor te has dado cuenta que no es genuina porque has tratado de vivir tu cristianismo en emociones, pensando que estabas teniendo arrepentimiento, pero sin cambiar de dirección. A lo mejor has creído que no vale la pena pagar el precio y la persecución de la familia. Pero hoy Dios te habla, amado hermano y hermana, y te dice: he aquí que mis misericordias son nuevas cada mañana. Y si tú estás dispuesto a sufrir una verdadera conversión, no es por una varita mágica, no son por palabras especiales, es por la predicación del poema más hermoso que hemos escuchado, el perdón de pecados. Y si tú hoy le quieres pedir perdón a Dios por tus pecados, reconocer que tu pecado te separa de Dios y recibir la vida eterna, dile: Padre, hoy he entendido, Dios, que el cristianismo no es una religión. Hoy he entendido de qué manera he tratado de vivir el cristianismo. Señor, hoy nos hemos dado cuenta que es una relación. Dios, delante de ti, dile: reconozco mi pecado, que mi pecado me separa de ti, que mi pecado es aborrecible delante de tus ojos, pero al mismo tiempo sé y confío en que Cristo vino hace más de 2000 años, que derramó su sangre en la cruz y que su sangre me limpia de todo pecado. Señor, realmente me arrepiento. Quiero arrepentirme de mi pecado que practico. Quiero tomar una dirección de 180 grados. Quiero realmente, Señor, agradarte a ti y vivir conforme a tu palabra. Señor, quiero disfrutar de una verdadera conversión y que mi estilo de vida impacte a la sociedad en la que me desarrollo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.